La misericordia y la obediencia. La obediencia para el laico es diferente y quizá más difícil que para el religioso, porque los laicos no hacemos votos de obediencia a un superior. Estamos llamados a ser obedientes a la Santa Madre Iglesia y a hacer la voluntad de Dios, que a veces puede ser difícil de discernir. Debemos ser como Jesús, que lo ponía todo en oración. Necesitamos esforzarnos para que nuestras decisiones tengan pureza de intención y a través de la oración, la voluntad de Dios se manifestará si somos capaces de escuchar los dulces susurros del Espíritu. Frecuentemente nos hallamos involucrados en varios comités y patronatos y somos arrasados en diversas direcciones. A través de la oración podemos discernir mejor la voluntad de Dios y reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Es por orgullo que hago todas estas cosas o es la voluntad de Dios? Santa Faustina siempre fue obediente, incluso cuando esto implicara una humillación. Nuestro Señor enfatizó también que la obediencia significa más para Él que todos los sacrificios y las ofrendas. Él le dijo: «Hija mía, me agradas más si por obediencia y por amor hacia mí comes naranjas que si por tu propia voluntad ayunaras y te mortificaras. El alma, que me ama mucho, debe tener que vivir de mi voluntad. Yo conozco tu corazón. Sé que no lo satisface nada, sino únicamente mi amor». Diario 1023. En una ocasión su confesor le habló a Santa Faustina de la necesidad de ser obediente. Más tarde ella escribió: «Me sumergí en la plegaria e hice la penitencia. De súbito vi al Señor que me dijo: «Hija mía, has de saber que con un acto de obediencia me das mayor gloria que con largas plegarias y mortificaciones». Oh, qué bueno es vivir en la obediencia, vivir en la conciencia de que todo lo que hago es agradable a Dios. Diario 894. La obediencia significa no ver nuestra voluntad como algo superior, sino reconocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando los saduceos y los sacerdotes dijeron a Juan y a Pedro que no hablaran y tampoco enseñaran en el nombre de Jesús, ambos supieron lo que tenían que hacer. Les respondieron con la pregunta: ¿les parece justo de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él? Hechos 4:19. El último ejemplo de obediencia viene de Jesús mismo, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Filipenses 2:8. Medita en la amarga y dolorosa pasión de Cristo y su obediencia a la voluntad del Padre. Imagina su profundo dolor cuando oró diciendo: «Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres». Mateo 26:39. Incluso cuando niño, Jesús fue obediente a Jesús y María. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Lucas 2:51. La Escritura está llena de hermosos pasajes sobre la necesidad de obedecer a los padres. En Sirach 3, del 1 al 9 está escrito: «Hijos míos, escúchenme que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor da más honor al padre que a los hijos, y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su madre y sirve al Señor sirviendo a sus padres como amos. De palabra y obra honra a tu padre, para que su bendición descienda sobre ti, porque la bendición del padre asegura las casas de sus hijos, y la maldición de la madre arrancará de raíz sus cimientos». Y en Efesios 6, del 1 al 4, «Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, a saber, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúcanlos, corríjanlos y enséñeles tal como lo haría el Señor». La obediencia a la Santa Madre Iglesia es necesaria aun cuando no estemos de acuerdo con alguna enseñanza en particular. En tal caso debemos orar pidiendo la gracia de entenderla y aceptarla, porque caminamos a la luz de la fe y no de lo que vemos. Segunda de Corintios del 5 al 7. Debemos pedir a nuestro Señor que quite las escamas de nuestros ojos para que podamos creer, porque el hombre obediente hablará de victoria. Proverbios 12:28. La obediencia es más agradable al Señor que el sacrificio. Por lo tanto, necesitamos orar seriamente, pidiendo sabiduría y fortaleza para vivir en su voluntad y no en la nuestra. Así como nuestro Señor vino a hacer la voluntad del Padre, debemos ser obedientes y tratar solamente de hacer solamente la voluntad de nuestro Señor. Jesús le dijo a Santa Faustina: «Si eres obediente, te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza». Me sorprende que las almas no quieran hacer este intercambio conmigo. Diario 381. En resumen, para ser obediente es esencial discernir cuál es la voluntad de Dios mediante la oración.
Él valora más la obediencia que las ofrendas o sacrificios. Que aprendamos por medio de la oración y el suave susurro del Espíritu Santo cuál es su voluntad en nuestra vida. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, déjame escucharte en vez de hablar tanto. Cambia mi ansiedad por una tranquila confianza y mi miedo por una fe más profunda. Dame la gracia de seguir tus inspiraciones y de hacer tu voluntad y no la mía. Dame tus dones de conocimiento, consejo y sabiduría. Y aleja de mí el miedo, la ansiedad, la vergüenza y la duda. Déjame vivir en ti y tú vive en mí. Amén.